Tremendo cruce en vivo. Argentina nunca funcionó como país caro. Argentina se fundió como país Pero caro. no es por cuestión impositiva también eso, No, Carlos. en absoluto. Y si la cuestión impositiva hace 5 años estaba también, el país era baratísimo. Pero porque estábamos con súper devaluados. Hace 2 años era barato el país y el tema impositivo estaba igual. Pero Carlos, lo que no puedo creer, te lo digo por como nos conocemos y sabiendo cómo pensás y has pensado siempre, que vos puedas soñar que un país con el señor Santoro, digamos como emblema, puede ser un país más libre. Mira, ¿sabés? Yo te voy a decir una cosa, Monteverde. Yo tengo una decepción, no con el liberalismo, sino con los liberales argentinos. Si vos te pones a sumar las experiencias que se consideraron liberales, ya sea porque los ejecutores abogaban por el libre mercado, o como la opinión pública calificó a esos periodos, y la verdad que fueron más intervencionistas que los intervencionistas. Pero Te Carlos, empiezo en la época que nos conocimos hemos nosotros. coincidido en que no se puede tachar de un ministro liberal, por ejemplo, a Domingo Cavallo. Domingo Cavallo fue un... Entonces no sé cuál es el ejemplo que me vas a sacar. Cavallo es de todas las experiencias que se consideran liberales, la única que yo no impugno es Cavallo. La única. ¿Es la única? La única que no impugno de todas. Que no impugnás. Ese te pareció liberal. Sí, sí. En la etapa no de los 90, porque si vamos a los 70 y pico, cuando fue presidente del Banco Central, no era... Bueno, lo que hizo Cavallo... lo que hizo Cavallo nacionalizó la deuda. No, vos sabés que no fue Cavallo, fue García del Solar. Te va a matar Cavallo si le decís que él nacionalizó la deuda privada. No fue él, acordate. Fue el que lo sucedió a él. Cavallo sí facilitó una gran licuación de deuda interna, pero la externa esa no la hizo él. Pero de todas maneras, en los 90, Cavallo para mí estuvo bien. Cometió un montón de errores, pero estuvo bien. La convertibilidad no es tipo de cambio fijo, es moneda convertible. Nosotros cuando nos reuníamos hace casi medio siglo, defendíamos el patrón oro. La convertibilidad argentina en los 90 es como el patrón oro clásico. Sí, lo coincido. Después, el gran error de su vida, en mala hora que lo hizo, fue volver con... ahí fue, por eso. Pero ¿qué podía hacer? Si hay algo que está claro es que el Cavallo de fines de los 90 vuelve marcha. Porque el tipo lo hizo con honestidad y para salvar al país. Creía que lo podía salvar y no tenía salvación. A mi juicio ahí creyó que su solo nombre estabilizaba el país. Y bueno, es verdad. Y pero la verdad es que... es un error político. Pero lo que hizo del 91 hasta el 96, que fue obligado a irse porque se había peleado con Menem por Chabrán, para mí estuvo bien. Ahora, después, este tipo de experiencias sobre evaluación cambiaria con aumento de deuda, el primero que vimos, que yo convivimos cuando nos reuníamos cada viernes para hablar sobre liberalismo en los años 70, fue Martínez de Oz. El segundo fue el último año de Alfonsín, Surruil con Machinera del Banco Central. Después vino Macri. Y ahora vienen 2 planes de Milei que son, en realidad, uno peor que el otro. Uno fue el que estuvo vigente hasta hace un mes. ¿Considerás que Macri podría calificarse como un gobierno que implantó... ya sé que estás diciendo de que no llevó a cabo una economía liberal, pero que mereció tener el rótulo de liberal? Es que yo disputo que sea liberal, pero ¿cómo lo considera la opinión pública? Monteverde, nosotros por el desastre del proceso militar y por Martínez de Oz pagamos 20 años de costo político por algo que no hicimos. Pues yo en ese gobierno no estuve y nunca hubiera estado. Siempre es culpa nuestra. Siempre, pero son planes antiliberales que los hacen liberales y después somos los culpables nosotros. Realmente, a mí el gobierno del PRO, ya que está bastante actual la cosa, ya que estamos en hoy se cierre de campaña, después me parece ¿qué anda? Literalmente catastrófico, bueno, porque vendió ilusiones. En realidad estaba bastante claro que no había nada detrás, porque ¿cómo se definía el PRO? Somos lo nuevo, somos lo joven, somos cool. Pero ¿por qué no juzgamos la política económica del PRO? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Gestión, no política, ¿no? Gestión. Pero vos sabés quiénes llevaron a cabo la política económica. Una sola reforma. Al contrario, aumentaron el gasto, pero lo multiplicaron espantosamente. ¿Quiénes fueron los que armaron el plan económico de Macri? Los dos que están ahora, Sturzenegger y Caputo. O sea que entre Macri y Milei vos te quedás con Macri.
No, ¿cómo voy a quedar con Macri? No me quedo con nadie. No me vas a comparar rol. ¿Qué son esas comparaciones? No, porque están hablando de los modelos. Pero si yo soy enemigo de todo esto, no tengo nada que ver. Macri siempre... Mira, el día 16 de diciembre del año 2015 dan el discurso. Pratgay, Sturzenegger y Caputo. Yo escucho eso y hago un posteo en Facebook que dice, no, Sturzenegger, por favor, otra vez no. ¿Por qué? Porque anunció que va a pagar tasa de interés para controlar el tipo de cambio. Siempre lo mismo. Y eso le duró 2 años hasta que se tuvo que ir reventado por la realidad del mercado. Y ahora volvieron a ver, el rol que tienen hoy ambos es totalmente distinto al que tuvieron. Caputo no, Caputo tiene el mismo rol. No, porque, disculpame, no fue ministro de Economía, fue finanzas. De finanzas. Vaya diferencia. No, bueno. Hay una diferencia. Hay una el diferencia. tipo que toma deuda es pero el ministro. Pero perdóname, recordame, Carlos, cuál ministro de la República Argentina en su historia recortó la cantidad de gasto público que recortó. Ahora yo quiero ir justamente a ese punto. Acá hay una realidad. Yo sé cómo piensa Monteverde porque lo leo siempre, además habla positivamente, quiere que vaya bien todo. Eso se lo voy a reconocer. El problema, el razonamiento tuyo, Monteverde, es que vos estás considerando gasto público a lo que arbitrariamente el gobierno dice que este es el gasto corriente y estos son los ingresos que yo imputo a ese gasto corriente. Entonces te dibujan equilibrio. ¿Y la deuda qué? La deuda, el devengado de deuda que se hace todos los días, que no es gasto público. El gobierno, cuando separa la deuda del gasto corriente, lo que está haciendo es principio fundamental del derecho civil. Hay un solo patrimonio, no dos. ¿Por qué el derecho civil universal considera que hay un solo patrimonio por persona y el Estado es una persona? Para que vos no dividas los pasivos de los activos. El Estado cuenta activos, no cuenta sus pasivos. Y ahí viene el problema. La década del 90 reventó por la deuda, Macri reventó por la deuda, Martínez de Oz y Videla reventaron por la deuda. La deuda es récord, la deuda argentina. Lo que hacen es mandar toda la basura que no quieren que figure como gasto, la mandan él está hablando de la deuda en pesos. La deuda en pesos, claro. La deuda en pesos. Lo que hicieron hace 10 meses. Claro. Dijeron, no, que vamos a limpiar el Banco Central. ¿Qué es la limpieza del Banco Central? Pasivos, los pasivos. No existe más porque los cambios de casilleros son de la tesorería. Es una locura total. ¿Para qué pagan plata? Y aquí yo quiero oír una cosa más grave. En el fondo, no hay solamente un error intelectual acá. Este tipo de política, ya te dije, te nombré 4 o 5 experiencias en el último medio siglo. En definitiva, está hecho para defender a un solo sector económico y para perjudicar al resto. ¿Vos crees que no hay ninguna diferencia con esos otros procesos? Yo soy del sector económico, pertenezco laboralmente al sector económico privilegiado por estas políticas, que es el sector financiero. Sí. A ver cuántos dólares me llevo anual de rendimiento subsidiado por el Estado, total paga el pueblo explotado. El país se está fundiendo, ahora el país se está destruyendo económicamente, las empresas van al tacho. Pero la actividad económica... Tenemos default en todas las áreas, parece 1980 esto. ¿Vos coincidís con lo que... Porque el padre de Lemae dice otra cosa? Desde ya que no coincido, pero a ver, no solamente tenés el plano fiscal resuelto, porque realmente hoy es déficit sumamente ordenado y reconocido no cuenta internacionalmente. La deuda. ¿Por qué no presentan presupuesto? A 2 años sin presupuesto. ¿Por qué no presentan presupuesto? Perdón, te diría inteligentísimo. Inteligentísimo. No es para no mostrar la deuda. No, pero perdóname. Si presentaran presupuesto, hay un presupuesto tan grande en deuda como esto. Perdóname, al no tener un presupuesto aprobado, el gobierno puede manejarse con total soltura. En vez de, en realidad, le da márgenes de libertad al gobierno. Eso es lo que dicen ellos. Pero ¿sabés por qué no presentan presupuesto? Vos en el presupuesto nacional tenés que mostrar la deuda y tenés que mostrar los intereses de la deuda o la capitalización de la deuda. Si muestran eso, el presupuesto ahora son poner 100 billones el presupuesto, digamos, el gasto corriente del gobierno federal. Hay otro tanto, 80 o 70 billones más que son de vengado de deuda. Entonces, en el presupuesto, en lugar de ser 100 billones, tienen que mostrar 170 billones. Y esos 70 billones son puro déficit. Por eso que no quieren mostrar el presupuesto. Caputo sabe perfectamente esto. Seguramente Milei no, porque está en otra cosa. Pero, a ver, Carlos, acá hay otro tema que también me parece que uno no puede olvidar. La economía no se hace en el pizarrón. Uno la estudia en el pizarrón, pero
es en la vida real y también se requiere realismo ante la situación. Obviamente, para decirlo, hubiera sido muy fácil liberalizar todo en diciembre del 2023. Me encanta que digas que no, que estuvo bien no liberalizarlo. Déjame. No. Von Mises. No, pará. Von Yo Mises. estoy hablando del tipo de cambio. Estoy hablando del tipo de cambio. Se podría haber liberalizado. el Se precio podría más- haber dejado que flotara. el precio ¿Cuál más hubiera sido el importante de la valor economía? ¿Y a dónde hubiera ido a parar la pobreza? Porque es fácil agarrar y decir, no, Monteverde, este es un dólar subsidiado. ¿A dónde realmente hubiera ido a parar la me pobreza? fascina que vos, un liberal ortodoxo de escuela, justifiques la no libertad económica. Von Mises dice: nunca hay que controlar precios, nunca hay que controlar tipo de cambio, ni siquiera en la guerra. Mira, tiene un capítulo en la acción humana que se llama La economía en guerra, ni siquiera ahí. Pero todos dicen lo mismo. Por eso yo te decía al inicio, cada vez que llevan liberales al gobierno, dicen que no pueden liberar, entonces la teoría liberal está mal. Eso es lo que vos me estás diciendo, Pero que está ¿a vos te equivocada. parece que no hubo un esfuerzo descomunal No. en recortar el gasto? No, porque lo y más importante es la deuda. No le vas... La deuda es emisión monetaria. Perfecto. Las letras de A corto ver, plazo son emisión. Lo que vos propones termina siendo inviable porque vos generás una bomba atómica en diciembre de 2023 No. y con la pobreza en, Te voy a en casi decir- el 100%. te voy a decir por qué no. Porque los precios ya habían subido. Vos, si los precios suben mucho y liberás ahí, ¿cuál es el momento para liberar el tipo de cambio? ¿Cuando los precios subieron o cuando los precios todavía no subieron? El momento para liberar el tipo de cambio y todos los precios es cuando los precios ya subieron. La tenía regalada Milei. Hizo todo lo contrario. ¿Vos crees que eso nos hubiera realimentado? Pero de ¿Vos ninguna crees que manera. las expectativas nos hubieran realimentado? No. Pero más allá que nos hubieran No, realimentado. porque- no, porque para ¿de cómo qué está- ¿De qué manera come la gente ese mes? Mira, con un tipo de cambio más alto volaba la economía. Hemos bordeado volaba inflación lo lógico era tener una inflación de 3 dígitos en diciembre. De 3 dígitos. Y bueno. Y eso te arreglaba todo, te licuaba la deuda. Para mí era fundamental. El momento en que sube Milei era para liberar absolutamente todo. Lo que hacen en este Sí. casi año y medio es incrementar la cantidad de moneda en el país y los agregados monetarios. Vos que has sido un tipo de Banco Central, yo sé que vos no estuviste en el Banco Central, pero sí eras representante de banco, no me acuerdo de qué banco estabas en el Banco Central. O sea, vos sos un tipo que sabe lo que son las billetes y monedas, la base monetaria, el M1, el M2, el M3, es tu área total. Esos números se cuadruplicaron desde que subió Milei. ¿Qué es lo que están haciendo? A ver. Pero ¿Cómo perdóname, puede ser? A ver, pero ¿por qué hicieron La eso? cantidad de dinero quedó fija a mitad del año pasado. Pero Monteverde, después que te vayas de acá, revisá diciembre del 2023 contra ahora solamente billetes y monedas. Solamente base monetaria. Es 4 veces más. Y los depósitos también. Pero- y en dólares es mucho más. Pero, Cada vez perdón, es más ¿vos en crees que la dólares. demanda de dinero no aumentó? La demanda de dinero venía aumentando. Y ahora yo te quiero Perdón, decir... pero no, aumentó. No, porque te explico. Te digo cómo lo veo yo. Mira, Argentina termina un bear market. Argentina tiene un bear market tremendo desde el año 1966 hasta el 2021. En 2021 empieza la recuperación, no por mérito del gobierno. Vos me conocés por cómo yo pienso, yo escindo el tema económico de la responsabilidad directa de la política económica porque no van de la mano las dos cosas. Argentina arrancó hace 3 años y medio un bull market financiero espectacular. Los precios subieron 2000%, 20 veces en dólares en la bolsa. Ahora están cayendo, pero subieron así. Lo que se dio del 2021 hasta ahora es que los precios subieron más que el dólar. Vos cuando los precios te suben más que el dólar, es lo contrario de lo que sucede en una hiperinflación. Una hiperinflación el dólar te sube más que los precios. Con lo cual no había ningún síntoma hiperinflacionario, ni el final del 2021, ni el 2022, ni en el 2023. Pero no había Milei subido el dólar porque lo tenías controlado. claro. Si no, El hubiera valido muchísimo más que los precios. negro Monteverde. Yo mirá si iba a tomar el dólar oficial. El blue, decimos. El negro que Pero si llegó el blue también estaba.
Recordá Mil- que había gendarmería en la calle, que se llevaron al eslovaco. Pero eso es peor todavía. Croata, Pero eso es peor todavía. Eso en todo caso lo hace bueno, subir. eso lo hizo gobiernos como el de Santoro. Pero por eso subían no- más no los te precios. entiendo. Cuando vos los precios te suben más que el dólar es porque estás monetizando la economía. No había ningún peligro hiperinflacionario. Esas son las cosas que Milei tiraba para asustar a la Pero gente. ¿por qué Más- los Pero precios que no subían era un todos los tipo de días? cambio, no era un Porque dólar tenía real. recuperación económica. Pero no era un dólar Los real, precios el suben. blue tampoco. La subida de precios Sí. después de una gran recesión es un signo positivo, no es un signo negativo. Cuando vos tenés que el kiosquero deflación, cambie 3 veces por día el precio de no pasa nada con eso si vos tenés actividad. Y cuando llegan altos los precios no suben más. No era para hacer todo lo que se hizo en ese momento. ¿Es positivo para la economía que haya inflación? No, por supuesto que no. Sobre todo, reitero, porque afecta a la gente y particularmente a los segmentos más vulnerables. Entonces, con inflación, la economía, incluso la actividad que inicialmente puede ser ayudada con la inflación, se termina parando. De hecho, por eso llegó Hubo recesión. esta inflación, ¿no? Entonces, realmente yo creo que el esfuerzo de poner en caja una economía donde había más de una docena de bombas nucleares que había dejado armado el mismo gobierno que defiende Santoro. Por eso es lo que yo no puedo comprender. tiene nada que ver, Santoro. Disculpame, vuelvo a Santoro porque ¿Pero qué tiene que ver eso? Eso es mi voto el día domingo. Porque vos entendés que voto contra el gobierno. es la parte Este es el que tema. justifica. El voto Hasta contra ahí el lo gobierno. justifica. Ahora, me parece que para ¿Qué es lo votar más contra el opuesto? gobierno puedes votar a Marra. No me sirve podés votar- Marra es pro gobierno. ¿Para qué lo voy a votar a Marra? Bueno, No me sirve votar a Marra. O El sea, pro que tampoco. ¿votarías a Massa Votarle a si los se presentan penales, las ¿o qué sé yo? elecciones? Depende contra quién compita. En 2027 está... Pero qué sé yo cómo va a estar el 2027. Massa Milei. ¿Votarías a Massa? No sé cómo va a estar el 2027. No tengo la menor idea. Yo te digo ahora, mi análisis, a mí me conviene votar a Santoro y quiero que gane Santoro. Ok. Quiero que saque la mayor diferencia posible a Dorni. Eso es lo que yo quiero, es así. Bien. En esto que estábamos hablando del dólar, ahí en el chat habían preguntado si te arrepentías de los pronósticos que habías dado con respecto al dólar. Que No. tuviste algunos pronósticos que, bueno, En no estuvieron muy absoluto. Lo que acertados. pasa es que el dólar está intervenido por el gobierno por esto que yo te digo. Crédito externo y tasa de interés interna. Sí. Porque vos, ¿qué esperabas? ¿Un dólar de 2.000, 3.000 aproximadamente? Yo esperaba primero que supere el histórico de 1470. Llegó a 1390. A 1400 antes de que arreglen con el Fondo Monetario. Y después seguía para arriba. Lo único que hacen acá es frenarlo transitoriamente. Pero el país va a tener que licuar su deuda en términos reales. Toda la deuda que se genera todos los días del Estado y de los particulares la van a tener que licuar o se va a fundir el país. Ahora, Carlos, Y discúlpame. eso se licúa Vos con decís tipo que de cambio. El dólar actual No es libre. no es libre, es de No. mentira, es Sí. falso, Sí. no es una referencia. Ahora, ¿vos sí considerás que el dólar del 10 de diciembre del 2023 era real? No. No, Ninguno era- real. Ninguno. Vos entendés que yo soy pro entonces, libertad de ¿cómo mercado. podés venir a hablar de que los precios se habían adelantado al dólar? Porque se adelantaron, subieron mucho más no que el se habían dólar. adelantado porque vos no A conocés cuál es el vení. valor del dólar. Vos vas a entender mi pregunta. ¿Cuándo fue más barata y más cara Argentina? ¿En diciembre del 2020 o en diciembre del 2023? ¿Qué momento fue más caro y más barata Argentina? Pero, a ver, Si querés sumarte a la batalla cultural contra las nefastas ideas de Javier Milei, dale like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios.